Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. Saludos muy cordiales a todos aquellos que nos sintonizan y que comparten con nosotros la palabra de Dios. No los puedo saludar en el momento porque el celular está como a 4 millas de distancia y no tengo la tecnología cercana para ver sus nombres, pero ustedes saben que después que termina la grabación, con mucho gusto, contesto todos sus comentarios, sus saludos, lo que ustedes quieran escribir. En el día de hoy vamos a estar cubriendo el estudio bíblico número 23 para el segundo trimestre del expositor Senda de Vida. El tema de la clase de hoy es Dios alienta a su pueblo. Y la base bíblica se encuentra en el libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Este sería el 10º profeta menor que estamos cubriendo. Y el tiempo histórico de la clase de hoy es el tiempo de la restauración, por fin. Llevamos meses hablando del castigo que Dios había determinado sobre Israel y sobre Judá por su desobediencia, por su rebeldía, por su idolatría. Pero llegó el tiempo. Finalmente llegó el día en que Jehová permitió que el rey Nabucodonosor invadiese Judá, destruyera Jerusalén, destruyera el templo y se llevara cautivos a las tribus de Judá y de Benjamín a Babilonia. Pero pasados 70 años y para que se cumpliese la palabra que Dios habló a través del profeta Jeremías, se levantó un nuevo rey, el rey Ciro de Persia, invade el imperio babilónico, este imperio persa se levanta, invade el reino babilónico, y el rey Ciro, Dios le habló, como había profetizado también Jeremías, Dios le habló y le dijo que dejara ir a su pueblo. Así que el rey Ciro emitió un decreto en el cual autorizó la repatriación del pueblo con el propósito de edificar casa a Jehová, porque eso fue lo que Dios le había mostrado. Y dijimos que para que restaurar era devolver algo a su estado original. Así que con esta repatriación, el pueblo judío iba a ser restaurado como nación. Israel, Jerusalén, iba a ser restaurada como la ciudad de Dios y el templo iba a ser restaurado como el lugar de adoración. La Biblia nos registra 3 repatriaciones. Repatriar es volver a la patria. O sea, fueron 3 viajes en los que volvieron a la patria. La primera fue liderada por Zorobabel, gobernador de Judá. La segunda por Esdras y la tercera por Nehemías. Para entender, porque yo me preguntaba, ¿quiénes se fueron y quiénes regresaron? Y a mí me interesó entender un poquito de la demografía de estos judíos que salieron y que regresaron. El pueblo que salió, los deportados, ¿quiénes eran? El pueblo que regresó, los repatriados, ¿quiénes eran? Así que vamos a desglosarlo de la siguiente manera. Vamos a hablar primero del número, después de la composición, de las edades y de la de condición espiritual. El número. La Biblia nos dice que se fueron 4,600. No me dice que fueron hombres, pero sí dice que entre esos 4,600 que se fueron, cuando desglosa la composición, habla de las mujeres del rey. Así que sí se menciona mujeres ahí. Se lo digo porque ustedes saben que en la tradición oriental se contaban los hombres solamente, no se contaban las mujeres. No sé si estos 4,600 eran hombres solamente, si incluían mujeres, pero en Segunda de Reyes 24, 14 al 16, me dice que se fueron los príncipes, las mujeres del rey, los oficiales del rey, los principales sacerdotes, hombres de guerra, hombres valientes, hombres poderosos, se fueron los artesanos y se fueron los herreros. O sea que el rey Nabucodonosor se llevó la crème de la crème de la sociedad judía. ¿Quiénes se quedaron? Se quedaron los pobres, los que no tenían posibilidades de ser útiles al rey de Babilonia. Y entre estos pobres me imagino que estaban incluidos porque su condición los llevaba a la pobreza, pues las viudas, los huérfanos, los impedidos y los ancianos. O sea, estos se quedaron en Judá, perdón. Ahora, ¿quiénes regresaron? ¿Quiénes fueron los repatriados? El número que nos da la escritura es de prácticamente más o menos 45,000 personas.
Y de entrada nos parece impresionante que se regresaran 10 veces más, o sea, 1000% de los que se fueron. Se van 4.600, regresan 45.000. Nos parece mucho, pero ¿saben qué? Que no eran muchos, porque los historiadores entienden y han puesto números como de un 10% que regresó. Y esto se entiende que los ancianos, era muy difícil el viaje porque eran 4 meses de viaje. Los que se asentaron allí, los que hicieron su vida allí, tenían raíces, se habían mezclado, los que no les interesaba regresar. Porque dice la Escritura en Esdras 1:5 que quienes regresaron fueron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Jehová. Y para que Jehová despierte el espíritu, quiere decir que esos 45.000, aunque fueron un porcentaje bajo, que eran una minoría de la población que estaba allí en Babilonia, eran 45.000 que tenían su corazón puesto en regresar en Jerusalén. 45.000 que estaban conectados de alguna manera con su Dios, 45.000 que anhelaban volver a adorar a la casa de Dios, y como tenían esa conexión con Dios, esos fueron despertados su espíritu. Alabado sea el Señor. Los otros no escucharon la voz de Dios cuando los llamó, y estos 45.000 me parece que escucharon. Lamentablemente no todos regresaron, pero regresó ese remanente. Entre los 4.600 que se fueron, iba el remanente. Porque déjenme decirle, no todos los que se fueron estaban conectados con Dios. La semana pasada vimos en Sofonías que el pueblo que se fue, el pueblo que fue castigado, fueron los que no oyeron la voz, los que no recibieron la corrección, los que no confiaron en Jehová y los que no se acercaron a su Dios. Por eso fueron deportados por rebeldes. Pero aún dentro de esos 4.600 iba gente que no se había contaminado, porque Dios siempre tiene un remanente. Y la prueba la tenemos en el profeta Daniel y en los 3 jóvenes hebreos de los que nos habla la Biblia, que estaban dentro de esos 4.600 que fueron llevados a Babilonia. Los que nacieron en Babilonia, gloria a Jesús, y no se sentían judíos tampoco. Y ahora les voy a hablar de las edades para que ustedes sepan lo difícil que fue que los que se fueron sean los mismos que regresaron. Ellos tuvieron 70 años en Babilonia, o sea, que los que se fueron bebecitos de menos de un año, de 0 años, si regresaron de 70 años. Así que vamos a hacer un grupo de gente, los que se fueron de 0 a 3 años. ¿Y por qué digo a 3 años? Porque los científicos dicen que antes de los 4 años no se registra memoria. Puede haber sus excepciones de gente que tenga recuerdos de cuando tenía 2 años, que le venga un recuerdo a la mente. Pero generalmente en los primeros 3 años de vida no se registra memoria. Así que yo entendí que de 0 a 3 años, los que se fueron de esa edad, cuando regresaron de 70 a 74 años, regresaron ancianos. Ancianos y sin memoria de lo que había en Jerusalén. Después viene el grupo de 4 a 10 años. Después de los 4 años ya se tiene memoria. ¿Y por qué 10 años? Porque dice el Salmo 90, 10, que todos los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. O sea que la expectativa de vida durante esos días era un máximo de 80 años. Si esos 80 años tú le restas los 70 años del cautiverio, pues te da que el niño se tiene que haber ido de 10 años para regresar anciano, pero poder regresar. Así que estos regresaron de 74 a 80 años cuando regresaron. Y de 11 en adelante, tendrían 81 años en adelante, allá después del cautiverio. Así que o regresaron demasiado ancianos, soportando ese viaje de 4 meses, o se quedaron allí y murieron allí. Pero la palabra nos dice, y estaba incluido en el decreto del rey Ciro, que los que no iban entonces le dieran a los que iban, le dieran oro, plata y bienes. Así que ellos regresaron bien provistos. Gloria a Jesús. Así que tenemos ese grupo de gente que se va para allá.
que solamente los de 0 a 10 años, por decir, eran los que podían regresar a Jerusalén, con un conocimiento de la palabra, de lo que había allí, y otros sin conocimiento, sin recuerdos, quiero decir. Ya dijimos la condición espiritual de ese pueblo, ahora vamos a hablar de los que regresaron. La minoría de los que regresaron, que de por sí era una minoría, o sea, la minoría de la minoría. Pues esos 45,000 era una minoría de los que habían en Babilonia. Y de esos 45,000, la minoría era la que regresaba, que había nacido en Israel y regresaba a Israel. Y de esos que regresaban a Israel, también un porcentaje solamente eran los que tenían recuerdos de lo que había en Israel. Recuerdo del templo, recuerdo de la ciudad, recuerdo de la adoración. Los demás que regresaron, que Jehová despertó el espíritu en ellos, aunque no tuvieran recuerdos, sí tenían sembrado algo en su corazón. Por eso es tan importante sembrar en el corazón de nuestros hijos el temor de Dios. Y Dios les había hablado en Deuteronomio y les había dicho que las repitieran esta palabra a sus hijos y que las escribieran en los dinteles de su casa y en las columnas. Entonces, durante ese tiempo que estuvieron en Babilonia, hubo personas que sí transmitieron a sus hijos el temor de Dios, el deseo de volver de regresar a Jerusalén y el arrepentimiento por lo que ellos hicieron, porque 70 años no se escriben fácil. Gloria a Jesús. Así que cuando regresaron, eran personas que habían entendido la corrección de Dios, que ya habían entendido el mensaje y que tenían en su corazón anhelo de regresar a la casa de Dios. Esos son esos 45,000. Por eso lo primero que hicieron cuando llegaron no fue edificar la ciudad. Lo primero que hicieron fue construir el altar, restaurar el altar, porque el altar era lo que los conectaba con Dios, el altar del sacrificio donde se expiaban los pecados del pueblo. Ellos tuvieron 70 años con ese pecado, sin poder ir a la casa de Dios a expiar su pecado, a pedirle perdón allí en el sistema de sacrificio que Dios había establecido. Tuvieron que esperar 70 años para venir a ofrecerle un sacrificio a Dios y pedirle perdón por sus pecados. No el templo, el altar del sacrificio fue lo primero que se reconstruyó, porque necesitaban conectarse con Dios. Y lo que los conectaba a Dios era el perdón de sus pecados, la expiación, el holocausto. Gloria a Jesús. Después que restauraron el altar, pues comenzaron con la construcción del templo y estaban felices porque habían podido echar los cimientos e hicieron fiesta y gozaron y celebraron con júbilo y alegría. Pero se levantó la oposición, como siempre, porque siempre va a haber oposición a la obra de Dios. No importaba el decreto del rey y las instrucciones que les había dado, que hubiesen llegado a su tierra y estaban reconstruyendo su templo que les pertenecía, hubo oposición. ¿De dónde viene esta oposición? De sus enemigos. Sus enemigos eran aquellos extranjeros que habían poblado el territorio de las 10 tribus del norte. Ustedes saben, porque conocen la historia, que Israel se dividió, reino del norte, reino del sur. 10 tribus al norte, 10 tribus al sur. Las 10 tribus del norte fueron deportadas a Siria y no regresaron. De las que estamos hablando hoy son de las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, que regresan a Jerusalén. Pues allá en Samaria, que era la capital del reino del norte, y en todo ese territorio, que era la mayor parte del territorio de Israel, fue poblada por estos extranjeros que vinieron de Babilonia. Eran caldeos, eran asirios, eran persas, you name it. Y estos fueron los que se levantaron en oposición a la construcción de la obra de Dios. Y no solamente intimidaron al pueblo. A mí me asombra que el pueblo se dejó intimidar, pero así somos. Intimidan al pueblo y no solamente lo intimidan, sino que envían una carta al rey Artajerjes. Ya no estaba el rey Ciro, ahora estaba el rey Artajerjes. Y el rey Artajerjes, que no fue a quien Dios le habló, pues entonces envió una carta ordenando el cese y desista de la obra. Se convirtió en el tribunal superior, que es el que puede determinar el cese y desista de una obra. Y la obra se detuvo
por 16 años. ¿Qué pasó en esos 16 años? El pueblo cayó en un estado 3D, y no porque sea tridimensional. Yo le he puesto 3D porque tenían 3 condiciones lamentables: desinterés, que es apatía; desánimo, desaliento; y descontento. Entonces, Dios levanta, lo dice aquí en Esdras, en el libro de Esdras 5:1, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quienes estaban sobre ellos. Y Dios levanta a este profeta, Ageo, que es el que vamos a ver hoy, Zacarías, la próxima semana, para alentar al pueblo. Y para cada una de las 3 condiciones que les mencioné, a Ageo Dios le da un mensaje, más un cuarto mensaje que está al final del capítulo 2. Ageo tiene apenas 2 capítulos. Al final del capítulo 2 hay un mensaje para Zorobabel, el gobernador de Judá. Es un mensaje mesiánico porque Judá forma parte de la genealogía de Jesucristo. Así que los primeros 3 mensajes son para atacar cada una de estas condiciones en las que había caído el pueblo durante esos 16 años en que no estuvieron construyendo la obra de Dios. Para atacar, contrarrestar el desinterés, el primer mensaje que les envía fue un llamado a reconstruir el templo. Y el profeta les dice: meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué tenían que meditar sobre vuestros caminos? Porque por la oposición, ellos se conformaron a esa situación. Y no solamente se conformaron a esa situación, sino que perdieron el interés por las cosas de Dios. La oposición se va a levantar, pero también se podía levantar un pueblo que clamara a Dios, que les pidiera liberación, que les pidiera que interviniera, pero ellos no hicieron nada de eso, sino que se conformaron, perdieron el interés en la casa de Dios y se dedicaron a construir sus propias casas. Y Dios les dice: sus casas están artesonadas, adornadas, y la mía está desierta. Iba a decir vacía, pero la palabra dice desierta. Y Dios les reclama a ellos por su desinterés. La actitud del pueblo era de indiferencia y de postergación. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2 que ellos decían: no ha llegado el tiempo, aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Y cuándo entendían ellos que era el tiempo correcto? ¿Qué estaban esperando? Cuando Dios diga, cuando Dios quiera. Dios siempre dice y Dios siempre quiere, pero tenía que haber un anhelo en el pueblo, un deseo, un interés en restaurar la construcción. Y no lo había, porque si el pueblo está interesado, entonces clama y Dios responde. Claro que sí responde. Se envolvieron en sus cosas y decayó su interés. Olvidaron que el templo era el lugar donde Dios había prometido manifestar su presencia. No era en sus casas. No es como ahora que Dios ha prometido no habitar en templos hechos de manos de hombre y habita en nuestros corazones, y nosotros somos templos de su Espíritu Santo. En esos tiempos el trato de Dios con su pueblo era que Él se iba a manifestar en su casa y que Él iba a escuchar la oración en ese lugar, porque lo dijo claramente. Entonces, si no tenían el lugar de conexión con Dios, estaban perdiendo algo de su vida espiritual. Por eso fue que cayeron en un ciclo. Dice el versículo 6, que sembraban mucho y recogían poco, comían y no se saciaban, bebían y quedaban insatisfechos, se vestían y no se calentaban, y el que trabajaba recibía su jornal en sacos rotos. O sea, que el salario se iba por el drenaje, no les estaba rindiendo. O sea, se estaban esforzando en su vida, en sus cosas, y sin embargo no prosperaban. Como no prosperaban, pues eso era excusa también para no envolverse en las cosas de Dios. Pero si no se envolvían en las cosas de Dios, Dios no los bendecía y no prosperaban. Y se estaban quedando en ese ciclo y se estaban como adormeciendo, porque el enemigo eso es lo que te hace, te adormece. Y luego te quita todo y no te deja disfrutarlo, pero entonces tenía que entrar Dios a despertarlos de ese letargo. Los despertó una vez y los iba a despertar otra vez, porque ese es nuestro Dios. Aleluya, que siempre viene al rescate. Ellos cuando estaban en Babilonia anhelaban regresar a Jerusalén.
el Salmo 137, del cual mi pastor hizo una alabanza que dice, ¿cómo cantaremos si estamos en tierra extraña? Porque ellos habían colgado sus arpas y ya no podían cantar. Dice, ¿cómo cantaremos? ¿Cómo vamos a adorar a Dios en tierra extraña? Nosotros necesitamos regresar a Jerusalén para adorar a nuestro Dios en Jerusalén. Pero ahora que estaban en Jerusalén, se les olvidó. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una condición crítica, cuando estamos en necesidad, ustedes saben que es cuando más oramos, cuando más clamamos, cuando más buscamos de Dios, cuando más nos acercamos a Dios, buscamos ayuda, hacemos lo que sea para que Dios conteste. Pero cuando Dios contesta, cuando Dios responde, entonces ya nos volvemos laxos en la oración porque ya no es necesario orar tanto. Ya tampoco es necesario congregarse tanto. Y caemos en ese letargo de desinterés por las cosas de Dios. Pero, como Dios despierta, dice en el libro de Ageo, en el versículo 12, cuando Dios envía a Ageo a hablarle a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, sumo sacerdote, y a todo el pueblo, dice que oyó, pero no que oyó, que oyeron, porque Dios les habló a todo el pueblo, a sus líderes primero, políticos, religiosos y al pueblo. Dice que oyó el pueblo, dice que temió el pueblo delante de Jehová, y dice el versículo 14 que despertó Jehová el espíritu, porque es que el espíritu se duerme. Cuando perdemos el interés en las cosas de Dios, el espíritu se duerme. ¿Y quién puede despertar el espíritu de Dios del hombre si no es Dios? ¿Quién puede volver el hombre a la vida si no es Dios? A la vida espiritual si no es Dios. Aleluya. No hay medios humanos. Es Dios el que despierta. Por eso hay que clamar a Dios para que Dios despierte lo que está dormido. Aleluya. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de Josué y de todo el pueblo. Dice que trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Y fíjese bien que durante esta porción bíblica, él se repite a sí mismo como Jehová de los ejércitos. Esta vez se les presenta como Jehová el luchador, el guerrero. ¿Por qué? Porque ellos estaban en oposición y necesitaban la protección del Dios Todopoderoso, el que pelea. Jehová de los ejércitos. Y aquí cuando habla con ellos le dice Jehová de los ejércitos una y otra vez. Entonces tenemos que el pueblo comenzó a construir. ¿Pero qué pasó? Un mes. Al mes se desanimaron. La palabra no me dice por qué, pero vino el desánimo. 23 días habían pasado desde que comenzaron a construir, cuando Dios le dio el segundo mensaje a Ageo. Habían pasado como 2 meses desde el primer mensaje hasta el segundo. O sea que rápidamente se desanimaron. Y eso sí no me dice por qué se desanimaron. Pero hay muchas cosas que pueden causar el desánimo. Cosas que escuchamos, cosas que vemos, porque ellos estaban trabajando. Pero algo vieron y algo escucharon que les robó el interés por la casa de Dios. Aleluya. Y desánimo y desaliento, las dos palabras son sinónimos y tienen la misma raíz. Animare y anemos, que son las raíces, las dos quieren decir lo mismo. Significan viento, soplo, alma, coraje, valor, soplo de vida. El que se desanima es como si le faltara la vida, le falta la fuerza, si le falta el valor. Vamos a leer el capítulo 2, los versículos 1 al 3, que es la base bíblica para hoy. Y dice, en el mes séptimo, o sea, 23 días después que habían comenzado a construir, a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? El llamado de Dios otra vez al sacerdote, al gobernador. Aquí primero llama al gobernador, al sacerdote y al resto del pueblo. Y Ageo hace un llamado especial a los ancianos. A los ancianos, los que mencionamos ahorita en la demografía, que aunque se fueron niños, tenían un recuerdo del templo, de la gloria manifiesta, de lo que allí pasaba, cuando llegaba la gente, esos días anuales de fiesta, y cómo la gloria de Dios se manifestaba en medio de ellos, aleluya.
Y esos, los que tenían recuerdo, es a los que Ageo llama. ¿Por qué no llama a los jóvenes? ¿Por qué no llama a los que nacidos en Babilonia? Porque nadie puede extrañar lo que no ha conocido, amar lo que no ha visto nunca. Entonces tenía que llamar a aquellos que en su corazón podían estar anhelando y extrañando el templo de Salomón. Estos, cuando vieron esas ruinas, porque eran ruinas lo que encontraron, aun cuando se tiró los cimientos del templo, ellos lloraron con amargura. Miren, aquí está, déjame leerlo porque es que está tan terrible. En Esdras 3, el 3:12 dice: y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos porque se fueron chiquitos y llegaron ancianos, no por otra cosa, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Qué pasa? Que los que habían visto la gloria del primer templo, cuando vieron este templo tan sencillo, tan insignificante, gloria a Jesús, pues sintieron tristeza y dolor. Mientras que los jóvenes, que no conocían otra cosa, que no tenían ningún elemento de comparación, pues se estaban gozando. Y aquí tenemos estas dos generaciones encontradas, los que lloran y los que se gozan con el mismo evento, echando los cimientos del templo, gloria a Jesús. Así que tenemos que ver los pros y los contras de ambas generaciones, porque siempre en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, va a haber más de una generación. Las iglesias no son generacionales, sino que ahí convergen los que comenzaron y los que llegan. Y todos tienen que aportar y todos tienen que convivir y todo. No puede haber un choque generacional dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Ageo hace este llamado. No para darle una posición especial a los ancianos, sino para que los ancianos compartieran con esos jóvenes la visión que ellos tenían. Porque los jóvenes estaban viendo lo que tenían delante de sus ojos, solamente unas ruinas. Y creían que eso era. Y echaron esos cimientos y creían que eso era. Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que no pueden hacer los ancianos? No pueden vivir del recuerdo de glorias pasadas, porque eso entristece. Y no te permite caminar, no te permite adelantar. Lo que sí podían hacer era usar sus experiencias para provocar cambios en estas generaciones, porque ellos sí sabían lo que era gloria. Los jóvenes, ¿qué es lo que no deben hacer? Lo que no deben hacer es conformarse con lo que tienen, cuando hay quienes le están diciendo que hay algo superior. Lo que quería provocar a Ageo en ellos, que ellos anhelaran, escuchando. Por eso los jóvenes tienen que escuchar la voz de los que han visto gloria. Lo que no pueden hacer es ignorarlo. Lo que no pueden hacer es negarse a oír a los que tienen la experiencia. Y sí reconocer que hay algo más y entonces procurar, anhelar en su corazón, tenerlo, experimentarlo. Pues yo también quiero eso. ¿Cómo se consiguió? Pues dime para yo conseguirlo también y buscarlo, gloria a Jesús. Esa es la aplicación para la iglesia hoy en día, gloria a Jesús. Una gran enseñanza. Siempre se necesita en la iglesia aquellos que han conocido la obra de Dios en su mayor apogeo, para orientar, para animar, para motivar, para mostrarle, para que puedan visualizar los que no han visto, puedan visualizar a través de las experiencias de otros, gloria a Jesús, y compartan ese conocimiento. Quienes han presenciado verdaderas manifestaciones del poder de Dios, operaciones extraordinarias de los dones espirituales, son indispensables en la iglesia, no son dispensables, son indispensables para fortalecerla cuando la iglesia pierda su fuerza espiritual. Son personas que por sus experiencias están fortalecidos y pueden fortalecer a la iglesia. La rueda ya fue inventada, el librito ya está escrito y el planito ya está dibujado. Toca a las nuevas generaciones escuchar, recibir y usar las glorias del pasado como incentivo para producir cambios radicales en el presente. No se trata
de obviar el pasado, como tampoco se trata de vivir agarrado, pensando, añorando el pasado, no. Se trata de tomar ese pasado, traerlo a este presente para poder conseguir un futuro. Utilizar ese conocimiento que ya está adquirido, ese fundamento que ya fue puesto para entonces hoy construir, hoy edificar el futuro. Y esa es la enseñanza para la iglesia en esta porción bíblica. No es necesario nuevas formas de producir avivamiento. La historia nos dice, porque en este pueblo, nosotros, por lo menos en Puerto Rico, estoy hablando a los puertorriqueños, que es a los que conozco y el país donde más he vivido. En Puerto Rico hubo un avivamiento en el 1916. En el siglo pasado hubo 3 avivamientos. Uno en el 16, uno en el 30 y uno su pico en el 70. Cubrió parte del final de los años 60 y principios de los 80, que fue cuando yo me convertí, así que me alcanzó lo que quedaba, el remanente de ese gran avivamiento espiritual. Y si tomamos esa fecha como referencia, yo quiero decirte que hace 50 años no hay un avivamiento en este país. Y la fórmula está escrita. Todos los avivamientos en la historia, todos, busca la historia, han comenzado con un grupo de personas orando, ayunando y estudiando la palabra. Por eso te digo que el librito ya está escrito, que la rueda ya está inventada, que esas experiencias las utilicemos para entonces nosotros procurar también el avivamiento que estamos anhelando. Ellos querían un avivamiento, y ¿qué les dice Esdras? Vengan, cuénteles a estos cómo es un avivamiento, para que ellos lo anhelen, y entre todos vamos a buscar ese avivamiento, porque la casa de Jehová estaba desierta y ellos necesitaban levantar el culto de adoración a Dios. El llamado que Dios le hace es a esforzarse. En el versículo 4 dice: esfuérzate, cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, y trabajad. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Esfuérzate es ir por encima de tus fuerzas, más allá de tus fuerzas. Y para eso se necesita determinación. El segundo llamado es a cobrar ánimo. O sea, con lo que oían, tenían que cobrar ánimo y decir: nosotros queremos esa gloria. Y eso es ánimo, eso imparte vida a nuestro espíritu para entonces querer buscar acercarnos más a Dios y disfrutar de eso, de lo que nos están contando, que nosotros no hemos experimentado. Gloria a Jesús. Y el tercero es trabaja. O sea, que pusieran manos a la obra, que no esperes a que suceda algo. Muévete, ponle acción a tu fe. Ya habían oído, habían creído, habían anhelado, pues entonces pónganse a trabajar. El trabajo en la obra del Señor incluye al liderato y al pueblo. Por eso Dios los llama a todos. Debe existir correlación entre ambas partes, para que no haya desconexión entre los creyentes y los ministros. Tan equivocado está que el liderato no incluya, no invite a la participación y no informe al pueblo, como que el pueblo entienda que la obra del Señor es solamente para los ministros. No. El liderato de la iglesia entonces debe informar, incluir e invitar, las 3 I. Informar, incluir e invitar a la participación para que el pueblo se sienta, que no está hecho un lado, para que se sienta parte de la obra. Y el pueblo, por su parte, debe envolverse, debe decir presente, debe estar dispuesto y disponible, no pensando que los asuntos del reino son solamente para aquellos que tienen un llamado al ministerio. Tiene que haber esa correlación para que esto funcione. ¿Y cuál es la motivación para ese trabajo? ¿Cuál es el estímulo para esa movilización que Dios estaba pidiendo? Sencillamente que Él está. Dice: porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez se presenta como Jehová de los ejércitos, el que lo va a defender mientras ellos estén en esa obra, que era una obra difícil, reconstruir un templo, una ciudad, pero con toda la oposición, pero Él prometió estar con ellos como Jehová de los ejércitos. Y ya eso tiene, la presencia de Dios tiene que ser motivo suficiente para estimular el pueblo a trabajar. La protección divina, la presencia de Dios. En el versículo 5 el Señor desglosa lo que garantiza su presencia.
Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. O sea, que la presencia de Dios es garantía de que Dios va a cumplir su pacto. Y las promesas que Dios le había hecho en ese pacto, porque un pacto es un acuerdo entre dos partes. Y Dios demandaba unas cosas, pero prometía otras. Y si Dios dice que va a cumplir el pacto, quiere decir que va a cumplir todas sus promesas. Y Dios les había prometido a ellos darles esa tierra. Les había prometido hacerlos un pueblo de gente santa, de sacerdotes, un pueblo que iba a ser su especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. O sea que su presencia garantizaba cumplimiento de promesa. Su presencia también garantizaba, dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros, que su espíritu iba a estar en medio de ellos, porque Él prometió habitar. Ese era el interés de Dios. Siempre ha sido el interés de Dios desde el huerto del Edén, habitar, convivir con sus criaturas. Cuando les dijo que construyeran el tabernáculo era porque yo quiero habitar en medio vuestro. Y hoy en día, a través de su espíritu, Él habita en medio nuestro. Pero también nos ha prometido que algún día nosotros iremos a habitar con Él en las moradas celestiales. Ese va a ser el cumplimiento de ese deseo de Dios de morar con su pueblo. Yo estaré con vosotros y mi espíritu estará en medio, no solamente en nosotros, sino en medio de nosotros. Y lo tercero que Dios le dice es: no temáis. Claro que no iban a temer si estaban con Jehová de los ejércitos. Mientras su espíritu esté en medio de ellos, podían decir: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguno de sus enemigos iba a prevalecer mientras la protección divina estuviera con ellos. Los versículos del 6 al 9, que son los últimos versículos de esta lección, se pueden entender mejor si los vemos a nivel futuro, a nivel de cumplimiento de lo que Dios ha prometido hacer en los últimos tiempos, al final de los tiempos. Cuando dice haré temblar dice, déjeme buscarlo, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Estos tiempos, esa conmoción, a mí me suena a tiempos apocalípticos, a Dios, que Dios va a hacer antes de que venga el juicio final. Pero después hay una frase que dice: vendrá el deseado de todas las naciones. Y esta frase tiene dos traducciones. Una traducción del griego que dice literalmente: y vendrán los tesoros deseados de las naciones. ¿Qué está diciendo? Que Dios iba a hacer algo tan terrible y los iba a bendecir con todo lo mejor de la tierra. Y eso es cierto, Dios ha prometido bendecir a su pueblo, y eso hace más sentido con el que diga: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, yo te voy a dar los tesoros deseados de las naciones. Pero hay otra interpretación que va más afín con nuestra versión Reina Valera 1960, porque dice el deseado. Y el deseado lo escribe con letra mayúscula, así que lo que se ha interpretado, lo que se ha entendido, inclusive los primeros judíos lo entendieron así, que estaba hablando del Mesías, que el deseado de las naciones es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la interpretación que nosotros hemos aceptado. Gloria a Jesús. Jesucristo iba a llenar de gloria esa casa, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando llegara el deseado de las naciones, se iba a llenar de gloria esa casa. Y así fue como sucedió, porque Él la llenó de gloria. Si ubicamos esta promesa en la primera venida de Cristo y el comienzo del periodo de gracia, entonces, cuando el versículo 9 dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Dios diciendo que llenaría esa casa de gloria cuando viniera el deseado de las naciones, y que esa sería la gloria postrera, entonces se refiere a la gloria que llenó el templo cuando Jesucristo lo pisó y cuando ministró ahí. Es más, cuando lo trajeron a presentar cuando era un niño. Una vez Él entró al templo a los 8 días de nacido, cuando lo llevaron a presentar, y allí estaba Simón y allí estaba Ana. Desde ese día, ese templo se llenó de una gloria que no ha
había conocido. Ni siquiera una gloria que había conocido el templo de Salomón. Gloria a Jesús, donde se manifestaba, que decía que los sacerdotes no podían ministrar. Imagínense la gloria cuando el deseado de las naciones pisó ese templo y ministró en él. Él mismo ministró en él. No ministró en el templo de Salomón. Gloria a Jesús. Ministró en ese templo que ellos estaban construyendo, en ese templo que ellos veían modesto, que lo veían como poca cosa. Dice el versículo 3, que lo veían como nada, comparado con la gloria que había tenido el templo de Salomón. Lo que Dios había hecho antes, no lo podía hacer ahora. Eso que ellos veían tan poco en sus manos, lo que ellos estaban construyendo con sus manos, lo veían como nada. Sin embargo, Dios le dice, eso que tú ves como nada, eso que tú ves como tan poco, eso que no tiene atractivo, el atractivo que tenía el templo de Salomón, en esas piedras que tú estás levantando va a poner su pie el deseado de las naciones. Dígame si eso no es suficiente estímulo para entonces animarse a trabajar en la obra de Dios, a levantarse, esforzarse, despertar y empezar a construir. Alabado sea el nombre de Jesús. Estaban construyendo con sus manos la obra donde se iba a manifestar el Hijo de Dios. Y yo te digo a ti, iglesia que me escuchas, iglesia que viste las glorias pasadas, iglesia que sabes lo que es que la gloria de Dios se manifieste en un lugar, y tú que has visto, tú que has conocido, tú que te entristeces quizás porque lo que estás viendo te parece nada, te parece poco, y te entristeces recordando las glorias que vivimos en aquellos años. Confía. Hubo gloria primero, hubo gloria primera, pero Dios ha prometido una gloria postrera. Confía y espera. Y tu generación que te estás levantando, que te molesta, que ya te molesta que te digan tanto de lo que había pasado en esos años, que decir el avivamiento, y ya estás cansado de escuchar lo mismo, que si los moños se caían, que si las resillas rodaban, y te molesta que te digan que esto que tú estás experimentando no es, porque ellos tienen un conocimiento de algo superior. No te molestes, escucha, visualiza y anhela. Procura alcanzar eso que estás escuchando y anímate diciendo, yo quiero conocer esa gloria. En lugar de molestarte, yo quiero conocer esta gloria. ¿Por qué? Porque esto no es de ayer, ni de hoy, ni de mañana. Nosotros en estos días estamos construyendo la iglesia, no el templo, sino la iglesia, no el templo hecho con manos de hombre. Nosotros estamos edificando con nuestras manos hoy. Y quizá lo que tenemos en nuestras manos lo veamos como nada, pero con el trabajo de nuestras manos nosotros estamos construyendo el edificio espiritual donde el Hijo de Dios, el deseado de las naciones, ha prometido manifestarse. Él ha prometido que iba a estar en nosotros y con nosotros a través de su Santo Espíritu. Así que lo que nosotros estamos construyendo con nuestras manos es la iglesia de Jesucristo, la iglesia donde todo aquel que en Él crea, no se va a perder, sino que va a recibir vida eterna. Todo aquel que llegue a esta iglesia, a este edificio espiritual, va a recibir salvación y vida eterna. Por eso, esfuérzate, anímate, trabaja. El mismo llamado es para nosotros en esta mañana. Vamos a echar fuera el desánimo, vamos a echar fuera la tristeza, vamos a echar fuera el coraje, también vamos a echar fuera la apatía, vamos a echar fuera la discrepancia, gloria a eso, y vamos a construir, vamos a edificar. Ya los cimientos fueron echados, lo que tenemos que hacer es edificar sobre ese fundamento que ya está establecido. Dios te bendiga, Dios te guarde, y no te olvides de visitar nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Merian Rodríguez Escuela Bíblica, y allí puedes disfrutar de todos estos estudios, compartirlos, gloria a Jesús, y si te quieres suscribir, pues suscríbete porque nos anima mucho. Dios te bendiga.